Por ahí, un gusto. Bien, ahí está. Un gusto compartir con ustedes en este día. Voy a necesitar compartir pantalla simplemente si me pueden hacer co-host o lo que sea, porque vamos a hacer una dinámica en algún momento virtual, así que me gustaría después también compartir ahí la pantalla con los resultados que vamos teniendo. Estoy aquí en Buenos Aires, nací aquí, soy 100% porteño, pero mis hijos y mi esposa, además de ser argentinos, son uruguayos. Así que, ¿qué tal, eh? No se la esperaban esa, ¿eh? Son uruguayos por la ley. Mi suegra es uruguaya, así que hicimos los trámites este verano. Ya tenemos ahí el DNI, el documento uruguayo, así que para nosotros es una bendición porque entendemos que las naciones no tienen que ver con los límites, sino tienen que ver con otras cosas. Y creo que Argentina y Uruguay comparten muchísimas cosas, tenemos mucho en común. Por supuesto, somos dos países distintos. Como dice mi amigo Pedro Lapachián, qué bueno que ahora tus hijos son uruguayos, así capaz transforman la Argentina, ¿no? Eh, bueno, pero ese es un chiste más interno, lo entienden solo los uruguayos nomás. Y aquí estoy con mi yerba Canarias. El otro día estaba en una reunión y me dicen, pero ¿cómo haces para tener yerba de Canarias? ¿Por qué tomas yerba Canarias? Bueno, es que me gusta más, es menos ácida y además, aunque sale un poco más cara, la Argentina la tiene que cambiar tanto que termina gastando lo mismo. Es un tema también de optimizar recursos y tiempos. Para mí es un placer estar con ustedes hoy de vuelta. Es todo lo que dijo Estefan, es así. Ahora el 10 de septiembre voy a estar viajando físicamente a Uruguay. Voy a estar yendo ahí al Congreso de Niñez de la iglesia armenia, que es amiga también. Voy a estar compartiendo en ese lugar varios temas así de interés que inquietan con el tema de las nuevas generaciones, pero hoy nos enfocamos en el tema de avivamiento. Bien, yo quiero arrancar de la siguiente manera. Me gustaría que pasemos revista, así a vuelo de pájaro, el contexto en el cual estamos viviendo, para luego poder responder a la pregunta, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué no es un avivamiento? ¿Cómo puedo vivirlo y para qué? Digamos, si es necesario o no experimentar lo que podríamos llamar un avivamiento, ¿sí? Hay dos conceptos que para mí son súper importantes trabajar con ustedes, que es el concepto de pandemias y el concepto de cultura de descarte. El mundo cambió hace mucho. Lo que pasa es que lo que sucedió con la pandemia, cuando tuvimos este aislamiento, es que se cristalizaron todos los cambios que ya el mundo tenía y que estaba viviéndolo previo a la pandemia, 15 años previo ya estaban inventados esta plataforma, el streaming, home banking, la compra y venta en productos online, las cripto, o sea, estaba todo inventado. Lo que sucedía es que un gran porcentaje de la sociedad en el mundo estoy hablando, no tenía acceso o no las usaba, ¿sí? No solo que no tenía acceso, sino que tenía la oportunidad, pero no las utilizaba. Cuando vino la pandemia y el aislamiento fue obligatorio, en algunos países más estrictos que en otros, vimos su potencial, conocimos el potencial que tenía la virtualidad y sus peligros también en simultáneo. Yo digo que en la pandemia lo que sucedió es que se cristaliza, o sea, se afirma todos esos cambios que ya estaba viviendo la estructura social. Estábamos pasando a una digitalización de toda la estructura social, es decir, afectando la política, los negocios, las organizaciones, la medicina, el entretenimiento, bueno, el trabajo, todo, incluso también dentro de ese cambio, lo que nosotros podríamos decir nuestra espiritualidad, nuestra fe. Es decir, nuestra fe. Recién el hermano estaba cantando uno de los himnos, ya cada vez menos se escucha en las iglesias cantar himnos, cada vez más se escuchan las bandas más reconocidas, y esto es un fenómeno global, sea donde vayas, en Argentina o en Indonesia,
van a estar cantando y conocen a ciertos predicadores que de otra manera, si no existiera esta plataforma, no existiría. El mundo cambió. Cuando terminó el aislamiento obligatorio en cierto sentido y pudimos salir a la normalidad, dijimos, listo, bueno, ya está, volvemos a lo de antes. El mundo cambió para siempre. El mundo ya no es igual. ¿Sí? Y cuando pensábamos que ya estaba, bueno, estalla la guerra en Rusia y ahí se profundizan los problemas geopolíticos, pero bueno, esto no es un tema para tratar, hoy no quisiera meterme en este tema, pero sí, fíjense cómo esto tiene efectos en la economía, en el poder global, bueno, esto es parte de lo que decimos que el mundo cambió, que no es lo mismo que antes. Pero en cuanto a la tecnología y en cuanto al día a día nuestro, lo que yo veo es que de la cristalización pasamos a la profundización de la digitalización de la estructura social. Es decir, se presenta el metaverso, un universo paralelo, un universo en el cual cualquiera de nosotros podríamos meternos físicamente estando en nuestra casa con algún avatar, con otra identidad. Y el otro que está interactuando con nosotros en el metaverso no sabe de dónde somos, ni si somos hombre o mujer, si tenemos hijos o no, cuál es nuestra profesión, estamos interactuando con un avatar, con otra identidad. Y como si esto fuera poco, la NASA presentó Te congelaste un poquito, Milcar. Eh, Se ve que Amilcar tuvo alguna dificultad, ahora vamos a esperar que se vuelva a conectar. sí, volvemos al punto. Acá dice Fiat y demás porque, bueno, con Fiat justamente fundamos Innovo y a veces utilizo mi celular desde ese lugar. Bueno, por lo tanto, pasamos a una profundización ahora. Es decir, cuando pensábamos que ya estaba, que íbamos a volver a la normalidad, se profundizan y creo que este es un aspecto importante para afirmar. El primer aspecto del contexto que quería decirles es que estamos frente a una nueva generación, lo que yo llamo la generación pandemias. Joan Chwengi, en su libro, ella dice que los boomers son aquellos que nacieron entre el 46 y el 64, la generación X, la que nació entre el 65 y el 79, los que nacieron entre el 80 y el 94, quien les habla, millennials, y luego del 95, con la difusión de Internet, la iGeneration. ¿Sí? Joan Chwengi llega en su libro hasta esta generación, por supuesto, porque lo escribió el libro prepandemia. Cuando surge la pandemia, lo primero que reflexione es qué va a pasar con esta generación, las que están haciendo ahora. Y la verdad es que llegué a la conclusión de que por más que las generalizaciones a veces no son buenas, sí es importante entender que no es lo mismo haber nacido cuando el muro de Berlín se construyó que cuando el muro de Berlín cayó. No es lo mismo haber nacido en un contexto de crisis profundas o guerras globales en un contexto de paz. Por lo tanto, en este sentido, entiendo de que estamos frente a una nueva generación que tiene diferentes énfasis, por ejemplo, como la hiperconectividad. Es decir, pasamos de una conectividad excesiva a una hiperconectividad. Los chicos van a estar cada vez más conectados porque ya no solo se entretienen, sino estudian. A nosotros nos pasa también que mucho del entretenimiento y también el trabajo y por qué no la espiritualidad pasa por la internet. Y con eso conlleva lo bueno, por ejemplo, como ahora cada uno está en su casa y nos estamos conectando y escuchando la palabra de Dios, pero también lo nocivo.
lo malo. Las crisis económica y social, entiendo que en este tiempo se va a profundizar la desigualdad, se va a profundizar los problemas de medio ambiente y la pobreza. Esto lo tomo de Klicksberg, un experto en este tema, que habla de los escándalos éticos, que en un contexto en el cual, por ejemplo, Argentina podría proveerle alimentos al resto del planeta y que no haya ninguna persona sin un plato de comida, sin embargo, cada vez hay más personas que tienen menos ingresos y cada vez menos personas que tienen más. Cada vez esta desigualdad y el aumento de la pobreza va a ser una característica que se enfrente a esta generación. La cara de una misma moneda, las dos caras de una misma moneda. Por un lado, en estos contextos estamos viendo cómo se profundiza la violencia, pero también la solidaridad. Es decir, en el mismo contexto en el cual estallan las guerras, cada vez la gente está un poco más nerviosa, lo vemos en la violencia institucional, el crecimiento de los femicidios, los asesinatos, bueno, y la violencia doméstica. En paralelo, también empieza a surgir algunos aspectos de la solidaridad extraordinarios, ¿sí? Como movimientos de ayuda social y demás, que son realmente para sacarse el sombrero. Y otra de las características que tiene esta generación es la hipersensibilidad psicoespiritual. Yo entiendo que esta generación cada vez va a ser más sensible, así como nos pasa a nosotros en el cuerpo cuando tenemos una herida, y esa herida cuando está recién hecha, ¿sí? Capaz ya dejó de sangrar, sin embargo cuando tocamos, ¿sí? Estamos como sensibles, nos duele, incluso decimos ay. Bueno, esta generación tiene una hipersensibilidad psicoespiritual dentro de sí mismo, integralmente, es más sensible, se hiere más rápido, más fácil. Por lo tanto, ahí hay un aspecto de mejora que nosotros podemos darle desde el mundo del adulto, por supuesto, una respuesta sana y saludable. Cuando hablo de las generaciones siempre aclaro lo mismo, ¿sí? Por supuesto que uno puede haber nacido en el contexto de boomer y no tener las características de boomer, pero es importante estudiarlas, porque hay conceptos del contexto que nos afectan a nosotros. Y de alguna manera tenemos que tener esta lectura a la hora de pensar en cómo administrar nuestros recursos, cómo predicar el evangelio, cómo llegar al corazón de las personas, ¿sí? Porque de alguna manera esto nos afecta. Y si bien podemos o no estar de acuerdo con mi análisis, yo tiro el tema sobre la mesa para discutirlo, para orarlo, para buscar, porque entiendo que tenemos que animarnos a equivocarnos en la anticipación. Es mejor equivocarse en la anticipación de los problemas o de los desafíos antes que ni siquiera anticiparnos a la nada, ¿sí? Por lo tanto, creo que este es el desafío que tenemos por delante como iglesia, pensar cuáles son lo que va a venir y un poco, bueno, poder, de alguna manera, poder estar preparados, ¿sí? El segundo aspecto del contexto que quería decir es que estamos frente a una cultura del descarte. Es decir, se vive lo temporal y se desestima lo eterno, el largo plazo. La sociedad vive en una crisis fuerte, donde las relaciones, todo se trata en un medio para un fin, ¿sí? Entonces, bueno, tengo hoy una relación amorosa en la cual busco que me satisfaga. Cuando deja de satisfacerme, la descarto, ¿sí? Necesito que la otra persona me haga, digamos, siga el lineamiento de lo que yo creo en casa, ¿no? Yo digo, y se tiene que hacer. Si no se hace, entonces viene la pelea, viene el reproche, viene la violencia. Estamos en un proceso de descarte incluso de la vida, ¿sí? Hay aquí algunos datos que yo traje como para tener nociones de lo que estoy diciendo. La soledad y la depresión está en aumento en todas las sociedades de Occidente en particular, la corrupción del sistema político, es decir, por lo menos aquí en Argentina nosotros vemos que se agarra el dinero de las jubilaciones, un dinero que está ahorrado para futuro, para hacer cosas en el presente. Entonces esto es en un sentido injusto porque nos empobrece en el presente con la noción de que en el futuro en algún momento vamos a tener el ingreso para pagarle a los jubilados y ahí nos empobrecemos todos, o en algún sentido se empobrece la mayoría, pero a un pequeño grupito avanza en su riqueza personal. Como hablaba de la pobreza, las adicciones, cada vez estamos viendo que más chicos
más chicos están accediendo a la droga, al alcohol y todos sus efectos. Lo que decía de la violencia, el trabajo infantil y la esclavitud sexual, se multiplican estos casos, el suicidio. En la pandemia, en un hospital francés, se determinó que hubo un 300% de aumento de intentos de suicidio de menores de 15 años. En Estados Unidos, un cuarto de jóvenes tuvo ideación suicida. Por ejemplo, en España se hizo el análisis que hubo más muertes por COVID, hubo más muertes de suicidio que por COVID de menores de 50 años durante la pandemia, ¿sí? En Argentina y Uruguay, bueno, ustedes saben, tenemos a veces pocas estadísticas, pero las estadísticas que tenemos van en aumento y en algún sentido también, más que van en aumento y demás, lo que importa es ver la tendencia y todo lo que trae aparejado el suicidio en general. Es un contexto en el cual, para mí, es como el que vivió el pueblo de Israel cuando estuvo en Babilonia. Por eso tenemos que repensar y tenemos que releer esos profetas, porque de alguna manera nos van a hacer entender lo que nosotros estamos viviendo hoy. Así que estamos en el surgimiento de una nueva generación y viviendo una cultura del descarte. Es decir, un mundo que cambió. Por eso necesitamos un avivamiento. Históricamente, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos que surgen estos avivamientos. Yo tengo preparado una, digamos, una encuesta, más que una encuesta, es una plataforma, donde la idea es que ustedes puedan escribir allí su definición de avivamiento. Es simple, ¿sí? Yo voy a compartir ahora en el chat un link, ustedes tienen que hacer clic y tienen que responder para ustedes qué es un avivamiento, ¿sí? Se lo voy a pasar también a Estefan, ¿sí? como para que lo tenga, ¿sí? Disculpen, esto lo iba a hacer por la compu, iba a ser mucho más fácil, pero bueno, se trabó el internet. Porque el tema de hoy tiene que ver avivamiento. En base a esta explicación que les hacía recién del contexto, para mí es claro que necesitamos un avivamiento. Pero el tema es, ¿qué es un avivamiento? ¿Sí? Así que antes de darles una definición o antes de pensar en algo, ¿sí? Yo quería poder compartir con ustedes, leer las definiciones que ustedes tienen con respecto a lo que es un avivamiento. Así que ya mismo les estoy compartiendo el link, ustedes hacen clic ahí, no se asusten los que estén en, ¿cómo se llama?, en celular, no se le borra el Zoom, al contrario, quedan en el Zoom, pero digamos van a tener la opción de poder escribir. Sencillo, nada complicado, ¿sí? Porque tenemos que continuar con la prédica, ahí está. Pero, digamos, para ustedes, ¿qué es un avivamiento? Y se los acabo de pasar, también se lo paso a Estefan para que se lo pueda mandar por WhatsApp, ¿sí? Y en segundos nomás, ¿sí? En minutitos nomás, vamos a empezar a leer, ahora me conecto desde la compu si Dios quiere, y vamos a poder leer algunas definiciones que ustedes tienen obviamente Estefan tiene ventaja porque ya sabía el tema, pero lo que tengan en el corazón, ¿qué les surge cuando hablamos de avivamiento? Cuando escuchan la palabra avivamiento, ¿qué se les viene al corazón? ¿Bien? Y en unos minutos más vamos a leer la respuesta. Muy bien, ya va uno. Espectacular. Me encantó. Estaban dos.
Compartimos en el WhatsApp de la iglesia el link por si alguno lo quiere escribir desde ahí, que me lo mandó Amilcar, ya lo pusimos. Muy bien. Bien. Ahí si me podés compartir pantalla, me ayudás. Así puedo poner las definiciones. Van dos definiciones de qué es un avivamiento. Somos 12, así que anímense a equivocarse, no hay problema. Este es, ¿verdad? Sí, sí, yo puedo compartir pantalla, muestro las Yo ya lo compartí. respuestas. Yo ya lo compartí, No. creo que se ve, ¿puede ser? No, para que yo pueda compartir Que lo pantalla. vuelvan a hacer. Vos, Ah, perdón. Haceme Ya co-host. lo hizo. Darío creo que Ahí ya te está. había dicho, creador. Ahí está, espectacular. Ahí está. Bien, ahí tenemos un par, mire. Dice, cuando Dios enciende el corazón de un cristiano a través de un cierto llamado o incentivo. Mirá que bueno, un movimiento del Espíritu Santo que genera en la iglesia un impulso a transformar las áreas de la sociedad, la cultura y la vida de la gente, potenciar la vivacidad de algo, capacidad de vislumbrar mejor. ¡Wow! ¡Qué interesante! No sé si hay alguna más, ¿sí? Tienen que hacer clic en el link ese y hacer su propia definición, ¿sí? Si tiene alguna más la voy a leer. Destáquenme ahora donde dice Amílcar Matosian, porque el celu ya lo dejé al costado, si me llevo a quedar sin señal o algo, sin wifi, vuelvo al celu. A ver si hay alguno más, si se anima a decir, para vos, ¿qué es un avivamiento? ¿Sí? Bien, vamos a seguir y si después hay alguno. Hay varias referencias en las escrituras, como momentos en los cuales el pueblo de Dios vuelve a Dios de una manera más encendida, con mayor pasión, donde hay una transformación. Lo vimos en Moisés, lo vemos en Josué, lo vimos en Josías. Acá dice incremento en cantidades de personas e intensidad con la que se vive y comparte la fe en Cristo. Bueno, yo descubro que hay tantas definiciones como personas en la tierra cristianas hay, ¿no? Avivamiento, me pasa lo mismo con recursos humanos, yo soy de recursos humanos, así que encontrás definiciones de todo, visión, misión, valores, ¿no? En esto es lo mismo, ¿no? Cada uno le pone una impronta distinta, pero cuando uno va a la palabra y uno estudia el tema, puede llegar a aterrizar a una definición muy interesante. Fíjate lo que dice Habacuc 3.2 en Reina Valera. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva, ahí está la palabra, ¿no? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En Nueva Versión Internacional, en vez de traducir aviva, dice realízalas de nuevo en nuestros días, ¿sí? Pero esta es la palabra, aviva. El énfasis en Habacuc está en el clamor para que Dios vuelva a hacer las obras que hizo en el pasado, los milagros extraordinarios que hizo Dios en las épocas de Moisés, en las épocas de Elías. La imagen, en este caso, es la de avivar, y ustedes son uruguayos, así que saben mejor que yo, que está íntimamente vinculado con el asador, cuando el fuego se va apagando, y entonces yo tengo que ponerle aire a ese fuego, sobre ese fuego o agregar leña seca para que ese fuego no se apague, sino que se avive. Esa es la palabra. Tiene que ver con corazones encendidos. El otro pasaje que quisiera leerles, por supuesto podríamos leer mucho sobre esto, pero quería traer dos,
Es Segunda Crónica 7:11, dice, cuando Salomón, el templo del Señor, ¿sí? Él hizo el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo puesto a hacer en ellos, el Señor se le apareció y le dijo, he escuchado oración y he escogido este templo para que en él se ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, si ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, dice, perdonaré su pecado y restauraré, esa es la palabra, restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En este hecho, el énfasis es que cuando el pueblo se arrepiente, el pueblo, no la gente que no conoce a Dios, no los paganos, sino el pueblo, busca de Dios y se arrepiente, Dios restaura la tierra. Es decir, la cultura, las instituciones, las familias, las personas, la economía, los estados. Por eso, cuando pensamos en avivamiento, tenemos que pensar no solo en lo que pasa adentro de la iglesia, sino principalmente lo que pasa afuera. Avivamiento no es un despertar espiritual. Avivamiento no son conversiones masivas, mucha gente yendo al Señor. El avivamiento no es experimentar milagros. Cuando viene un avivamiento, ¿sí? Cuando hay un avivamiento, por supuesto que vemos un despertar espiritual, vemos conversiones y milagros, pero lo más importante es que ese despertar, esas conversiones y esos milagros nos llevan a transformar la sociedad, a influenciar la ciudad. Un amigo que hizo todo un análisis de los avivamientos trajo una definición y dice, Nicolás Hillin Olson, pastor anglicano evangélico ahora en Londres, dice, el avivamiento completo es algo que pasa dentro de la iglesia, donde los feligreses de un lugar o de una nación por el Espíritu Santo, la transformación producida en sus vidas es tan fuerte que otros se acercan a la iglesia, pero no solo, sino que ellos transformados transforman la sociedad. Para que el avivamiento sea completo, dice el reverendo Nicolás, deben influir en la sociedad, llevando los valores del reino, el amor al prójimo, a la sociedad que los rodea, produciendo transformaciones visibles en su comportamiento individual y social. Aquí yo veo un error en cuanto a la definición de avivamiento. Muchas veces nosotros, bueno, se llenó el templo y ya decimos estamos viviendo un avivamiento. Tenemos algunas conversiones o el Señor usa nuestra oración para traer algún milagro. No, el avivamiento es tanto y cuando esa transformación, eso que pasa en nuestro corazón, tiene una traducción en la sociedad. Por eso es importante entender el contexto. Y yo quiero hablarte de 3 características. La primera característica tiene que ver con las obras de compasión. Miren, hay unos dichos acá porteños, ustedes los conocerán, ¿no? Dice, billetera mata galán, no sé si lo escucharon, no sé si en Uruguay se dice, ¿no? ¿Cómo hace este muchacho para estar con esta muchacha? Bueno, billetera mata galán. Los recursos humanos, siempre decimos este dicho, es que contacto mata currículum. ¿Sí? Vos podés ser súper experto, todo lo que sea. Si sos el sobrino del dueño, entrás, ¿no? Es decir, eso es así, ¿no? Y yo en este tiempo desarrollé un dicho similar que es otra palabras. La sociedad en la cual vivimos está cansada de palabras. De hecho, las nuevas generaciones sospechan de todo lo institucional. Ahí viene el maestro. ¿Qué habrá hecho para estar ahí, no? Ahí viene el pastor. ¿Cuántos diezmos habrá, no? Qué raro este flaco, mirá cómo habla, ¿no? Es decir, sospecha. Vos como padre, ¿no? Le decís, mirá, esto no. ¿Y por qué no? ¿Por qué?
¿Dónde? ¿No? La construcción, ¿no? La construcción que en algún sentido es positiva, tiene algunos aspectos de lo positivo, cuando se construyen los valores, estamos en problemas, ¿no? La gente actual se cansó de las palabras, porque de alguna manera detectó que faltaba lo fundamental. Lo fundamental es el respaldo de que las palabras son respetadas cuando la persona que lo dice, cuando la institución que lo dice, tiene obras que demuestran que las palabras que dice son verdad. Es como una empresa tiene respaldo no por la cantidad de venta que tiene, sino por el patrimonio que tiene. Es decir, todo el patrimonio que tiene, le da respaldo, ¿sí? Las inversiones, los recursos, no solo el ingreso mensual, sino lo que tiene ¿sí? acumulado en los años y en los años. Fíjate que cuando Dios le habla a Jeremías para que le dé una palabra a los desterrados en Babilonia, contexto similar al cual nosotros estamos viviendo, en Jeremías 29, dice que yo me esperaba escuchar al Señor diciendo, bueno, cuídense, enciérrense, traten de pasarla como puedan, que yo en algún momento los voy a llevar de vuelta a Jerusalén. Sin embargo, el Señor le dice claramente a Jeremías que escriba y profetice y declare esta palabra y enseñe esta palabra a los desterrados en Babilonia. Y dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, y nótense acá los verbos. Dice, a esa gente construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas, a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Es el tiempo de hacer. En un contexto como el de Babilonia, el Señor le dice, hacé, construí, avanzá, influencia. ¿Sí? Fíjate que además le dice, trata de que haya paz en la ciudad donde estás, porque si hay paz en la ciudad donde estás, a vos te va a ir bien. Si hay bienestar en la ciudad donde estás, esto nos hace pensar más allá de nuestras experiencias, hacia adentro, que el avivamiento tiene que ver, Dios es un Dios misionero, Dios es un Dios que comparte, Dios siempre fue generoso, siempre está en movimiento, así que todas las experiencias que uno tiene, las tiene que volcar hacia los demás. Pero en este aspecto de las obras mata palabras, para mí es importante explicar que no se trata de hacer por hacer. Yo no estoy diciéndote ahora, bueno, ahora construir un colegio, ¿no? Se trata de hacer con compasión, se trata de hacer con sentido, se trata de hacer de que ustedes, comunidad, y cada uno como nosotros, se le prenda la llama de algo y puedan hacer cosas concretas además de predicarlo, ¿no? Así me pasó con el tema de suicidio, por ejemplo, ¿no? Y entonces empecé todo un proyecto de prevención, de entrenamiento, de abrir los ojos, de campañas, de concientización. Pronto voy a presentar un libro, espero que el 10 de septiembre lo tenga para llevar a Uruguay, de prevención. Es decir, se trata, no sé, yo no tengo llamado, no tengo los recursos para hacer un hospital, pero sí tengo llamado para poder prevenir y visitar colegios y predicar sobre esto y invertir en recursos. Se trata de hacer con compasión, pero la pregunta es, si hay avivamiento, entonces tiene que haber hospitales evangélicos, tiene que haber colegios evangélicos, tiene que haber hogares evangélicos, tiene que haber casas abiertas, tiene que haber proyectos a corto, mediano y largo plazo, y nosotros, como cristianos comprometidos en la función que tenemos, en el lugar donde estamos, compartir nuestra fe de manera genuina permanentemente. La segunda característica tiene que ver con los principios y con la presencia. Hablaron allí muy bien en su definición cada uno, que tiene que ver con el afuera y también tiene que ver con corazones encendidos. Eso me lleva a Lucas 24. Dice que en ese momento a los dos de Maús se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía? Ahí está la palabra, arder. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Los dos discípulos de Maús
¿no? Jesús no tenía solo los apóstoles, sino tenía una banda de gente que lo seguía, mujeres y demás. Y aquí había dos que eran de Emaús, que estaban volviendo de Jerusalén a su pueblo Emaús, tristes por la noticia de que Jesús, el Mesías, había muerto. Claro, tenían la expectativa de que este Mesías derroque el imperio romano y establezca un reino político, humano y terrenal. No entendieron nunca cuál era el rol de Jesús en este sentido, pero se le acerca a Jesús en el camino y le pregunta qué pasa, interactúa con estos discípulos, y es muy interesante que en todo ese viaje Jesús les explica las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, todas las referencias dadas a Jesús, ¿sí? Como el Mesías que iba a morir, iba a resucitar, iba a traer perdón de pecados a todas las naciones. Y cuando se estaban llegando a la casa y era de noche, Jesús le dice con mucha astucia, me tengo que ir, ya es de noche, y los discípulos dicen, no, quédate con nosotros. Y entonces ahí Jesús parte el pan, y en el momento que parte el pan, se le abre los ojos a los discípulos, y ahí es lo que leímos. En este relato yo veo que hay presencia de Dios, hay presencia de Jesús, pero también hay principios. Miren, el avivamiento, una de las características que tiene, es que la presencia de Dios se hace muy fuerte, ¿no? Es como que, más allá de que Él es omnipresente, hay una presencia de Dios, uno lo siente con mayor fuerza, hay un ardor, pero nos lleva a equivocarnos, creer que la presencia anula los principios de la palabra. Y esto te quiero hablar. Principios, palabra, sin ese ardor, sin esa presencia, podemos correr el riesgo de ser religiosos, de vivir un legalismo. Si solo tenemos presencia, pero no tenemos principios, no tenemos fundamento, corremos el riesgo del misticismo y de creernos cualquier cosa que anda dando vuelta por ahí. Lo que vengo a compartirte de lo que hace un verdadero avivamiento es combinar los dos elementos, la presencia y los principios. Cuando hay presencia y principios, eso es dinamita, es fuego encauzado, es una pasión que no se apaga fácilmente. Mi propia historia de vida es así. Yo armenio, de familia armenia, mi bisabuela se convirtió y ahí nos llegó el evangelio de chiquito. La verdad que fue extraordinario. Mi niñez y en mi adolescencia tengo un encuentro con el Señor, reafirmando mi fe de que yo era cristiano no por mi familia, sino por mi búsqueda personal. Y ahí empiezo a leer exégesis, libros de diccionario bíblico, empiezo a leer arqueología, me como las biografías de todos los reformadores, de todos los misioneros modernos, empiezo a estudiar teología, y mi pináculo, mi último, digamos, lo último que hago, lo más grande en esto fue estudiar directamente griego. ¿Sí? Entonces yo estudié griego, aquí tengo las críticas textuales, la cuarta edición del griego Koiné en las Sociedades Bíblicas Unidas, diccionarios cristianos y no cristianos, es decir, me llevó a la palabra. Pero cuando yo empiezo a mi juventud, dejo mi adolescencia en ese ardor por la palabra, en esa búsqueda por la palabra, empecé a hacer en cuánto ministerio había, estaba en simultáneo en 5 ministerios en la iglesia, estaba muy involucrado en la vida de iglesia. En mi tierna juventud el Señor me confronta con el pasaje que dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y yo no entendía esa palabra, pero como soy de loco, empiezo a buscar, digo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puede ser que si la palabra? Entonces, claro, lo que el Señor me estaba mostrando es que a veces nosotros amamos más a la palabra que al Dios de la palabra. Y aquí los dos de Emaús vuelvo a los dos de Emaús, no solo tienen palabra, no solo el Señor le da palabra, versículos, ¿sí? Conceptos y principios espirituales, sino que también se muestra a él su propia presencia, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Elías, ¿sí? Elías ahí viene la palabra,
pero también viene su presencia a hablarle en el suave murmullo. Necesitamos las dos cosas. Así que en ese tiempo empecé una búsqueda del Espíritu Santo impresionante en mi casa, solo a buscar las referencias que habla del Espíritu en toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento. Me impactó Juan 14, 15, 16 y 17. Ahí tuve un renovar impresionante con el Señor, que eso me llevó después a justamente entender que la unidad era un elemento clave para llevar adelante ese avivamiento. No seamos uno para que el mundo crea, pero eso es para otro mensaje. A lo que voy es mi experiencia personal con el Espíritu Santo, empezar a tener visiones, sueños, a ser llenos de ser lleno del Espíritu Santo en mi casa. Después, por supuesto, fui a algunas reuniones, algunos encuentros, me eduqué en esto, pero así se trasladó toda mi adolescencia. Ahora, llegada a la adultez, digo, bueno, Señor, ¿ahora qué me espera? ¿No? Tuve la palabra y el fundamento, tuve experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo, no importa eso, cuáles son las experiencias, sino créanme que eso fue así. En mi adultez el Señor me dice, yo te hice pasar por este camino para que ahora no te desvíes, para que puedas detectar lo falso, para que puedas enseñar a mi pueblo las cosas que son verdaderas de las cosas que no son verdaderas. La verdad es que yo conozco muchísimos cristianos que conocen las Escrituras. La pregunta es, ¿la viven? La pregunta es, ¿tienen una fe encendida? Conozco muchos cristianos que me cuentan experiencias hasta más extraordinarias que el apóstol Pablo, y vos te quedás mirándolo así, y después ves en su vida que no hay traducción. O sea, su vida no es transformada por las experiencias, porque justamente no es presencia sin principios o principios sin presencia, es la palabra de Dios con la experiencia personal de un Dios poderoso. La última característica que quiero compartirles tiene que ver con un sueño. En el medio de la lucha contra el aborto aquí en Argentina, un día no puedo dormir. Pocas veces me pasa, ¿no? Que no puedo dormir, soy medio tronco, ¿no? Espero que no ronque así, pobre mi esposa, ¿no? Pero soy medio tronco. Entonces, en ese tiempo tuve un sueño, y el sueño era que yo escuchaba una palabra que era anestesiados. La palabra venía todo el tiempo a mí, anestesiados, anestesiados. Samuel, ¿no? Moisés, soy medio terco, no entendía qué era, y yo quería volver a dormir. Yo, viste, para mí dormir es dormir, o sea, no hay otra, así. Yo cuando duermo, duermo, cuando despierto, estoy despierto. Pero no paraba esa palabra. Entonces dije, bueno, voy a preguntarle al Señor que capaz él me quiere decir algo, ¿viste? Entonces le digo, Señor, ¿me querés decir algo? Sí, me dice. La iglesia está anestesiada. No entendía qué era lo que me estaba diciendo, porque yo estaba en el frente, luchando por las dos vidas. Nuestro mensaje con el tema del aborto fue, aborto sí o no, no es la pregunta es que tenemos que defender tanto a la mujer como al bebé, y que además tenemos que darle opciones. No puede ser que la opción sea directamente el aborto y el descarte, cultura del descarte, sino tenemos que hacer algunas instancias previas antes de abortar lo más dañino para la mujer y para el bebé, hagamos otras instancias, ¿no? Como hay en otros países nórdicos y demás. Pero el Señor me dice, no, la iglesia está anestesiada. Y entonces me llevó a dos imágenes. La primera imagen tenía que ver con la anestesia, la segunda nada que ver, pero que me explicaron lo que estaba pasando según lo que Dios me estaba queriendo decir. La primera imagen era cuando a uno lo anestesian para sacarle una muela, o cuando te anestesian parte de tu cuerpo, ¿no? Podés mover todo tu otro cuerpo, que no está anestesiado, pero la parte que está con la medicina no la podés mover, ¿no? De hecho, me pasó hace poco que me dieron anestesia en la boca, y cuando estoy saliendo, caminando, mi esposa me llama, y digo, oh, a ver, ¿cómo estás? ¿No? No podía hablar, ¿sí? Podía caminar, pero no podía hablar, ¿no? Es decir, estaba bobo para hablar. Es decir, podía respirar, podía caminar, podía mover mis brazos, pero mi boca no. Y el Señor me lleva a decir, la iglesia está anestesiada. Parte de su cuerpo está anestesiado. La segunda imagen que me lleva es una caminadora. A estas automáticas corre, ¿no? Y está siempre en el mismo lugar. Y entonces el Señor me lleva ahí. Era como que yo estaba corriendo, entonces el Señor me pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y a ningún lado, porque estoy en la caminadora.
estoy en el mismo lugar. El Señor me dice, sí está la iglesia. Dice que está avivada, dice que hace mucho, pero está siempre en el mismo lugar. La verdad es que no entendía el sueño hasta ahora, hasta este último tiempo, hasta que vino la pandemia y se desnudaron las cosas positivas y las cosas negativas. Iglesia. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, y podamos correr la carrera, podamos influenciar a la sociedad, dejar de dar círculos, dejar de participar de congresos, de reuniones. No son necesarios los congresos y las reuniones, pero lo más necesario es que cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, seamos de influencia. Y la iglesia en sí misma tenga influencia. ¿Qué es lo que pasó en los del pasado en Inglaterra? Vino un gran despertar y luego una segunda ola de transformación cultural, donde hubo leyes que se cambiaron, hubo una economía que cambió, un Estado que cambió, las familias cambiaban, la reducción de las tasas de violencia, la reducción de las tasas de suicidio, la reducción es signo de que hay una iglesia avivada. Una iglesia que no solo se despierta hacia adentro, sino que despierta a los que están afuera. O sea, que traducen esto. Pero para hacer esto no es automático, no es porque me renové, no porque yo experimenté el Espíritu Santo, automáticamente la sociedad va a transformar. No, ahí está el proceso, ahí está el desafío de poder pensar en hacer obras llenas de compasión, en poder llenarme de su presencia, pero también de su palabra, para discipular nuestras naciones culturalmente. Y también poder salir de nuestro letargo, salir de nuestra anestesia, que por supuesto no va a ser de un día para el otro, sino que va a ser paso a paso, ¿sí? Para justamente tener una voz, para justamente poder correr hacia un lado concreto, siempre mirando al Señor y no dando vueltas por dar vueltas. Mira, yo anoté aquí algo, ¿no? Si el sistema multiplica pobres, nosotros generemos riqueza. Si el sistema no provee una buena educación, eduquemos nosotros. Si el sistema no tiene presupuesto para una buena medicina, démosle nosotros una buena medicina. Y así con cada una de las áreas. Necesitamos avivamiento, porque en realidad el que necesita a Jesús es la gente. Y descubrí algo, ¿no? En este último tiempo. Dios no tiene problema con bendecir a la gente. Dios de hecho quiere que todos sean salvos. La gente, depende del contexto, ¿no? Pero por lo menos hablo de aquí, en mi experiencia en Buenos Aires. Salgo a evangelizar, hablo con alguien y generalmente está abierto. ¿Querés que ore por vos? ¿Querés que hable de Jesús? Antes me rechazaban el 80%, estoy hablando 15, 20 años atrás. Ahora la ecuación es al revés. Me rechaza un porcentaje, un 20% me rechaza y me dice, no quiero. En general la gente está abierta. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema a veces lo tenemos nosotros. Por eso necesitamos un despertar. Por eso vuelvo a Habacuc 3:2, en Reina Valera, que es más fuerte. Como siempre, Reina Valera es más fuerte que cualquier otra versión. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar por esto. Y luego me decía Estefan que querían un tiempo de interacción. Señor, gracias por compartir este tiempo juntos. El clamor del pueblo es que avives tu obra. Hay una fe que se está apagando, ¿no? Hay una fe que se está disminuyendo. Es necesario el soplo de tu espíritu. Es necesario el oxígeno de tu espíritu. Es necesario nueva leña seca para que ese fuego se avive. Aquí estamos. Acá hay un puñado de tus hijos que cree en que vos querés de nuevo las obras que antes hiciste. No para que nosotros seamos conocidos, ¿sí? No para que nuestro ministerio sea reconocido,
sino para que vos, Jesús, seas famoso, para que el mundo crea que el Padre envió a Cristo a salvar las naciones, a salvar a las personas. De esto se trata, porque sos un Dios misionero. A veces lamento cómo en la iglesia pequeños despertares, ¿no? Y uno escribe el libro y entonces empieza a recorrer el mundo contando los despertares. Y en la propia sociedad donde uno vive y donde la iglesia está plantada hacia el suicidio, el maltrato, la corrupción. Tenemos que cuidarnos de esos pequeños espasmos de despertares. Un despertar no es un avivamiento, hay avivamiento cuando ese despertar me lleva a predicar la palabra con tanto énfasis, con tanta llenura, con tanto ardor. La gente cree, las personas son transformadas, pero también la cultura. Así que orar por nuestra Argentina y también por Uruguay, por la cultura rioplatense, que tenga una visitación del Señor en este tiempo. Señor, que podamos en cada uno, en lo que necesitemos de tu espíritu, pueda irrumpir, primero en la iglesia, primero en el pueblo, primero en nosotros, para después poder llevarlo a la sociedad y tener ese respaldo a la hora de predicar. Y que, Señor, nos ayudes a ser sensibles a tu presencia, a ser sensibles a tu palabra. Señor, aquí estamos. Queremos dedicar lo que nos queda de vida para ver una sociedad transformada por el Evangelio. Capaz no todos, seguramente, creerán, pero sí nosotros habremos hecho la tarea de predicar con énfasis y con ardor la palabra que nos transformó. Señor, gracias. Gracias por Estefan, por el pastor, por esta iglesia, por estos hermanos que hoy compartimos este ratito juntos. En el nombre de Jesús. Amén.